para nosotros es un placer tener como invitado en los encuentros con la estadística a Ronald Herrera, quien actualmente se desempeña como epidemiólogo y bioestadístico en Bayer Pharmaceuticals en la ciudad de Berlín. Ronald es egresado del pregrado en estadística de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en epidemiología, PhD en epidemiología y salud pública de la Universidad Ludwig Maximilians y realizó un postdoctorado en bioestadística en la Universidad de Montreal, en Canadá. Muchas gracias, Ronald, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es feliz estar en la casa, virtual casi. Bien, pues queremos hablar con Ronald sobre su experiencia como profesional. Un saludo a todos los que nos escuchan, de nuevo a Ronald. Y quisiéramos empezar con una pregunta, que nos contaras un poco cuál ha sido tu camino en términos de formación y experiencia profesional para llegar a este punto de tu carrera. Y después nos gustaría que nos contaras si tú te consideras pues más del lado de ser estadístico o lo que hoy llaman científico de datos. Bueno, gracias. Sí, pues yo empecé a estudiar estadística en la Nacional, me gradué en el 2009 y después de eso, como a muchos de nosotros, me metí a la maestría en estadística un poco, no sé, no debería decirlo como por default, como porque tenía que seguir estudiando, pero realmente siempre estuve como interesado como en estos métodos en bioestadística. Entonces, ahí con un amigo, con Mauricio, nos fuimos a Brasil como con los ahorros a un simposio de estadística en el SINAPE creo que se llama. Y yo me di cuenta que yo la verdad no quería ser mucho estadístico como teórico, o sea, como ese camino de desarrollar métodos y eso. En parte de esa experiencia yo dije, no, esto es como muy difícil, más o menos me aburriría mucho. Entonces, cuando volví yo decidí hacer esto, pero siempre me fui por este lado de la epidemiología y de la bioestadística. Entonces ahí tomé como algunos cursos de la maestría en epidemiología en la Nacional, pero pues había que trabajar, estudiar, entonces me puse a trabajar y en algún momento dije, bueno, pues yo no voy a ningún lado si trabajo y estudio, entonces ahí me presenté como a Berkeley, a California, más o menos me aceptaron, pero me aceptaron como a una maestría que no podía pagar, o sea, era como 30.000 euros al año, 30.000 dólares al año. Entonces dije, bueno, esto no da. Entonces ahí fue cuando apliqué, haciendo como la tesis de la maestría en bioestadística, en estadística y de la Nacional. Vi algunos papers y vi un profesor que tenía una afiliación en Múnich, pues como de epidemiología. Entonces me metí al programa, era en inglés y era una maestría y en la educación en Alemania es gratis. Entonces más o menos lo que hice fue ahorrar dinero y me fui a Múnich. Me presenté, pasé y me fui a Múnich y me puse a estudiar epidemiología. Y desde ahí pues nunca como que dejé como la epidemiología a un lado, pero tampoco la estadística. Entonces, ya después acabé la maestría, me ofrecieron el doctorado y me seguí, pero siempre, como que siempre hice métodos en estadística para aplicar a epidemiología, o sea, como que siempre me gustaba hacer eso. Entonces, como que era epidemiólogo pues me tocó aprender como ese lenguaje y a escuchar y a entender cómo hablan los epidemiólogos, que la mayoría son médicos o de otras áreas de la salud, pero también nunca dejé como de estudiar estadística o métodos, entonces siempre iba como a la par en ambos. Y ya pues tuve como más o menos suerte porque mi supervisora en el doctorado tenía muchos vínculos con Colombia y con Latinoamérica, entonces eso me facilitó mucho las cosas para conseguir becas y cosas. También tuve una beca de conciencias de doctorados en el exterior, pues porque hay un momento en la vida en que uno se cansa de ser estudiante, entonces también hay que tener como dinero para pasear, para tener novias, no sé. Sí. Entonces como que seguí en eso y ya, pero en un momento siempre fui estadístico. Entonces siempre fue como la batalla, como esa dualidad entre ser estadístico o epidemiólogo. Sí, como que yo no sé, seguramente mucha gente se hace la misma cuestionamiento, seguramente los que hacen
ciencia de datos dirán lo mismo, es como, bueno, yo al fin que soy, a mí me pasó, pero con la epidemiología, hasta que mi supervisora del doctorado me dijo, pues que uno tiene que hacer una o la otra, puede hacerlas al tiempo. Entonces ahí como que encontré que uno puede siempre hacer eso, siempre y cuando le guste y la apasione. Claro, y después explotó como todo esto de los data science y pues, digamos, yo siempre me considero como epidemiólogo y ese es como más o menos el mensaje que quiero dar siempre, pero siempre soy alguien que sabe muchos métodos, entonces yo creo que el valor agregado de uno como estadístico es qué puede traer a la mesa en una discusión científica y definitivamente pues la estadística es mucho más que saber de datos, pero es como también saber de muchas cosas teóricas que son importantes para entender o para hacer mejores cosas a lo largo. Entonces, pues yo soy estadístico hasta que me muera, pero también soy como epidemiólogo. Y los ¿no? data science, sí, no sé, pues hay mucha gente que puede hacer eso. Yo creo que muy pocos podemos hacer estadística. Sí, esa es una buena reflexión que tú haces, Ronald, y es bien interesante y gracias por compartir pues esta experiencia y estas reflexiones que nos diste, ¿vale? Ujú. Bueno, ahora quisiéramos saber qué impacto crees que tiene tu actividad profesional como epidemiólogo y estadístico sobre la sociedad o sobre la academia, cómo influencias a otros. Sí, digamos, cuando uno está en la academia, pues lo más satisfactorio y es ver como esos productos que son básicamente papers o lo que sea que uno haga. Y pues detrás de eso, la esperanza es que en algún momento eso sea leído por alguien y que lo aplique y lo use y se solucione un problema. Yo creo que es como lo que uno siempre quiere. Pero digamos, ahorita en Bayer lo que hago sí tiene como un efecto más directo y es como más plausible, porque finalmente lo que nosotros desarrollamos son medicamentos que van a solucionarle la vida a alguien que tiene ciertas enfermedades. Entonces ahorita para mí es un poco más fácil ver ese outcome, o sea, ese resultado de lo que yo hago, porque digamos, son ambientes súper controlados en la industria donde hay muy poco espacio para probar, digamos. O sea, no es como que uno llegue a probar a ver si, porque hay un impacto muy alto en el largo plazo. Pero cuando uno se ve y dice, generamos cierta evidencia para soportar un estudio, para crearlo, para diseñarlo, para esto, eso al final se traduce en que en el corto o mediano plazo va a haber un medicamento que es altamente seguro, que es altamente eficaz y que le va a solucionar la vida a alguien. Entonces es importante siempre como personalmente tener unos estándares de calidad altos porque esto es como una bola de nieve. Si uno comete un error en algún momento, termina matando a alguien, digamos, en el peor de los casos. Entonces es un ambiente, por eso es que es tan controlado la industria. Hay mucho Sí, en juego, ¿cierto? claro, hay mucho, más allá del dinero, siempre es un error, se puede cometer, entonces hay que hacer muchas cosas, pero eso es parte también cuando se ve que eso se aprueba, cuando se ve que el ensayo clínico funciona, cuando se ve que uno produce algún documento para un agente de regulación, uno se da cuenta que tiene mucho sentido. Y eso es satisfactorio, de todos modos. En el momento en que cuando estaba como en la academia, pues es chévere cuando le publican ahora un paper, ustedes lo saben mejor que yo, que eso es como al fin, o un descanso o una alegría, pero pues hay como los dos, y los dos son igual de importantes, los dos son igual de satisfactorios para mí, ¿no? Ok. Bien, pues en ese sentido, ahorita que hablas de satisfactorio, nos gustaría que nos comentaras un poco qué momento o qué momentos en tu vida profesional han sido pues como los más satisfactorios hasta el momento. Eh, Muchos, yo creo, pero no sé, yo creo que todos los que hacemos un doctorado, cuando uno acaba, eso es
siente uno una gran alivio, se siente uno como que lo hizo como por una semana, pero la siguiente semana hay que pensar en, bueno, ahora sí que voy a hacer porque se me acabó la vida que había planeado desde el pregrado. Finalmente el doctorado es un plan que ocurre en el pregrado y que lleva muchos años hasta que se logra. Entonces acabar el doctorado para mí fue súper satisfactorio, precisamente porque era como siempre la discusión entre si dejaba de ser estadístico y me volvía epidemiólogo, pero al final como que probé el punto que podía ser epidemiólogo y hacer métodos en estadística. Entonces, eso es satisfactorio muchas veces y es como el momento de más satisfacción en mi carrera hasta el momento. Claro, cuando uno le da un empleo en una farmacéutica también es como un logro importante, pero no, digamos, no es tan comparable como acabar el doctorado, porque el doctorado es un sueño a largo plazo. ¿Y tú siempre tuviste en pregrado en tu mente hacer el doctorado? ¿Siempre estuvo ahí latente esa idea? Digamos, no todo el tiempo, pues, mi mamá es matemática, pero pues tampoco, no, digamos, no, nunca, digamos, la academia era importante, pero como el estudio, como llama uno en Colombia, como estudiar fue importante. Pero yo me acuerdo el momento fundamental fue como de hablar con Piedad Urdinola sobre el tema y como fue como esa cachetada de la realidad que ella nos dijo, ustedes por qué no se van, o sea, no entiendo por qué nadie, o sea, no entiendo que ustedes, si son tan buenos, por qué no se van. Y o sea, uno no sé, pues uno aquí está como estudiando y arañando más o menos la realidad, pero ella dice, pero es que en séptimo, octavo semestre ustedes ya tienen que pensar cómo se van a ir. Y yo me acuerdo una frase que ella decía que yo creo que nos marcó a todos fue, es que ustedes no son del comité de admisiones. O sea, pero profe, es que no nos van a admitir, que, no, que el inglés, que el GRE, que ustedes no son del comité de admisiones. O sea, si usted fuera del comité de admisiones, pues usted lo sabría. Su trabajo aquí, su rol es simplemente tener una aplicación fuerte y, y enviarla. Usted no tiene que hacer nada más. Para mí era, ¿y usted qué quiere ser? ¿Quiere ser epidemiólogo o quiere ser estadista? No, no sé, pues vaya, solucione eso y aplique. Y ahí fue cuando eso, pero digamos, eso ocurrió como octavo, séptimo, octavo semestre, cuando uno empieza a decir, no, yo lo que quiero realmente es hacer eso. Hay amigos míos que toda la vida lo fueron. Mauricio es una persona que todo, desde que yo lo conocí, quería hacer doctorado. Entonces, para mí fue como al final, y por eso me tardé un poco más también. Pues chévere, chévere esto que nos cuentas y de esa anécdota que nos cuentas que viviste con la profesora Piedad pues que te hizo como reflexionar y pensar y como que armar un proyecto de vida también alrededor de eso, de realizar todas esas partes. Gracias por compartirnos eso, Ronald. Mm, sí, fue muy chévere y me acuerdo. Como de los mejores momentos que he vivido ahí como en eso. Aunque es duro de todos modos. Sí, muy interesante que se hayan lanzado también a hacerlo. Mm. Bueno, ahora quisiéramos saber de tu vida profesional, al contrario, ¿cuál ha sido el momento más difícil? ¿Cuándo tuviste dudas? ¿Cuándo fue de pronto lo más difícil en tu carrera profesional? Eh, pues lo más difícil yo creo que ha sido como dos momentos y fue reciente. Lo primero fue como dejar la academia, es decir yo no puedo con este ritmo, digamos, o sea, no puedo como estar pensando en sacar mi dinero para el siguiente año y como es la academia en Canadá y en Estados Unidos, ¿no? Que usted tiene que estar como produciendo, ¿cierto? Para comprar tiempo de sueldo y seguir como en ese rol y eso y todo, la presión era como mucha, digamos, y yo me consideré que pues que no, o sea, era una cosa que no, que en el largo plazo no podía hacer. Mi esposa estaba acabando el doctorado, ella hizo un doctorado en psicología, entonces fue como el momento de discutir ambos en el exterior
siendo en la academia, pues va a ser muy difícil tener un plan de familia o de vida a largo plazo, porque hay mucha incertidumbre. Entonces, si el brand no es aprobado, entonces vamos a estar estresados. Entonces, fue como o ella o yo, básicamente. Alguno de los dos se puede quedar, pero no los dos. Entonces, para mí era mucho más fácil irme a la industria porque había mucho más posibilidades. Entonces, pero también es un choque personal porque como es un plan a largo plazo, que uno siempre había soñado, soñar, creo que incluso intenté volver a Colombia como profesor, pero no es tan fácil desde el exterior. Entonces, llegar a ese momento de quiebre, es decir, yo me voy a una industria que no conozco, que nunca he estado, que nunca fue mi plan de vida, pero por situaciones como personales es la mejor opción, fue difícil. Y pues con la pandemia, como está en medio de una pandemia con su familia ya como en otro país, siendo epidemiólogo, también ha sido como vivir ese momento estresante para todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo me preguntaba, ¿y si será? ¿Y si? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Y cómo es? ¿Y la vacuna? ¿Y qué vacuna me pongo? Y también como todos los días leer, informarme y todo para mandar el mensaje que es, como para evitar las noticias falsas. Entonces, digamos, nosotros fuimos como víctimas de la pandemia familiar, entonces también viví la pandemia como víctima. O sea, se murió mi papá. Yo estaba lejos, no podía volver, se empezaron a morir papás de amigos míos, yo era el epidemiólogo, que se le moría el papá. Entonces fue como difícil todo porque yo estaba cambiando y era eso, pero también es satisfactorio ver cómo al final con datos puede uno probar fácilmente que funciona. Es decir, el desarrollo técnico de una vacuna como estas, a pesar de que ocurrió en un corto plazo, hay mucha ciencia detrás que uno conoce de primera mano y que funciona en la final. O sea, si usted contrasta fácilmente, se da cuenta. Entonces también eso es importante, pero fue muy, muy difícil para mí esos dos momentos. Claro, Claro. pero digamos que los dos momentos difíciles los convertiste en realidad en algo positivo. Creo que ese es como el mensaje más interesante de tu respuesta. Sí, sí, pues digamos, es como la palabra famosa de resiliencia. Sí, Pero yo creo que eso es lo que hace la nacional, me parece que en eso es muy buena y es que lo enseña a uno a eso, como a, tiene que seguir, 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 seguir. Y la estadística hace eso también en parte, pues porque uno puede hablar varios idiomas en la ciencia, digamos, y muy pocas profesiones le permiten a uno tanta interacción con tanta gente diversa. Entonces uno puede ir y tiene un feedback de un médico, de un ingeniero, de una cosa. Y eso lo hace uno que tenga alta capacidad de adaptarse, yo creo. Y esa adaptación hace que uno pueda salir de ciertos momentos difíciles bien. Creo que eso también es parte de mi experiencia como en estos momentos. Vale, cierto. gracias, Ronald. Nos gustaría, como siguiente pregunta, que nos contaras qué tipo de análisis estadístico se realiza en Bayer Pharmaceuticals. Bueno, yo estoy en una cosa que se llama como Large Scale Analytics, como analítica de grande escala, y básicamente nosotros hacemos estudios observacionales. Y yo me especialicé en inferencia causal para datos longitudinales. Entonces yo tengo que como mantener un sistema que se llama como Odyssey, como sí. Entonces nosotros tenemos bases de datos de muchas empresas de seguros en Estados Unidos y son millones de registros por largo tiempo. Y mi tarea es agarrar esto y convertirlo en herramientas, como en métodos, o sea, en resultados que gente como de que está planeando el ensayo clínico, que está haciendo como la tarea de acceder al mercado, crear el negocio, si hay un espacio en el mercado para una droga X o Y,
Entonces yo como me encargo de desarrollar métodos estadísticos que utilizan bases de datos grandes, pero para responder preguntas en epidemiología. Y pues digamos, me especialicé como en inferencia causal en datos longitudinales. Y eso fue lo que más o menos hago y fue lo que hice en el postdoc y es una parte de lo que hice en el doctorado también. Esto es bien interesante y ojalá nos puedas en una charla de un seminario nuestro contarnos un poquito más de detalles en el futuro no muy lejano. Sí, es una cosa que nosotros hacemos, que es poner gente a trabajar para que haga, ya que cuando usted tiene bases de datos de diferentes lenguajes, o sea, diferentes formatos, usted las pone en un lenguaje común, aplica métodos que son estandarizados y los puede correr en varias bases de datos al mismo tiempo. Y produce resultados. Entonces, en vez de analizar 5 millones de personas en Estados Unidos, yo puedo analizar 20 porque hago lo mismo en 3, 4 bases de datos. Pero eso implica un proceso que es muy de los ingenieros de datos, digamos, que es poner esto en un lenguaje común, se llaman como modelos de datos común, Common Data Model, entonces eso permite hacer eso. Y es interesante porque precisamente se necesita saber epidemiología y estadística. Los ingenieros de datos ponen la máquina a funcionar, pero si no hay alguien que haga la pregunta adecuada e interprete los resultados adecuadamente, pues ese esfuerzo no es un esfuerzo grande que no tiene como mucha implicación. Entonces ahí es cuando se pone interesante esto. Claro. Sí, muy interesante. Finalmente quisiéramos que pensaras en un mensaje, si pudieras decirle a las personas que de pronto están pensando en estudiar estadística, dedicarse a la estadística, ¿cuál sería el mensaje que les enviarías o el consejo? No, pues no sé, yo creo que esto es como lo mejor que me ha pasado a mí fue estudiar esto. O sea, independientemente de que, como todo mundo dice, siempre hay trabajo, bla, o sea, siempre hay, nunca hay un estadístico varado, lo que sea. Eso es más o menos cierto, parcialmente, pero lo que es importante, me acuerdo de las clases con Bautista y López, nos explicaban que más o menos la estadística lo que es como la herramienta del método científico. Entonces, cuando uno más o menos entiende ese rol, lo que hace es abrir dos caminos, y es un camino en donde usted es capaz de entender muchas personas de como, como diferentes profesiones, porque todos necesitan usar y aplicar esto, pero también abre como un camino muy importante como de responsabilidad, y es que su labor es como dar un mensaje que es el adecuado, porque usted básicamente tiene como el monopolio del conocimiento de los métodos. Entonces, su labor de responsabilidad es entenderlos, escucharlos, traducir eso en un método estadístico que solucione realmente la pregunta que se hace y tratar de responder apropiadamente a eso. Entonces, hay que estar como dispuesto a eso. Hay que estar dispuesto a pasar los 2 primeros años de matemática pura. Sí, hay que estar dispuesto a competir con los matemáticos, con los físicos, pero hay también estar dispuesto a entender cuál es su rol dentro de una investigación, cuál es el valor agregado que usted da como estadístico, y eso solo lo proporciona realmente cuando uno empieza a estudiar estadística, o sea, entender ciertos procesos naturales que son atados como a la estadística, eso es importante. Y últimamente, pues obviamente volver a escuchar la voz de la gente y decir, usted es estadístico y no es data science, o si es data science, pues haga algo donde hay métodos para eso. Y la estadística tiene algo que es chévere, pero que es también un poco desgastante en el largo plazo, y es que está constantemente evolucionando. Y últimamente una velocidad que es difícil de mantener el paso.
Entonces también hay que estar dispuesto a estar básicamente estudiando el resto de la existencia o del otro, si no, en el corto plazo va a estar fuera. Y una cosa que también nos decía Piedad, el mercado funciona. Usted si es malo lo saca al mercado. Simple. Si usted no se mantiene actualizando, pues lo va a sacar el mercado y va a quedar relegado. Porque la estadística tiene eso que es muy interesante y es muy constante, está en constante cambio y evolución. ¿Sí? Entonces hay que, si uno entra a esta carrera, si sobrevive, bla, 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 sale, pues tiene que estar también ahí como actualizado constantemente. Y yo creo que eso es como el reto también, como profesional. Bueno, muchísimas gracias, Ronald. Queremos agradecerte de nuevo por haber aceptado estar acá con nosotros. También agradecerle a todas las personas que nos escuchan. Estamos seguros de que les ha gustado esta charla con Ronald y los esperamos en un próximo podcast. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ronald.